Para los amantes del trekking, estar en el Chaltén es como estar en Disney. Hace unos meses fui para allá y pude recorrer algunos de los mejores senderos. De todas las opciones de senderos y caminos para visitar, son 3 los más buscados, cada uno de ellos con distinto grado de dificultad. También me tomé el tiempo para grabar mi experiencia en estos sitios únicos del Chaltén. ¿Qué grado de dificultad tiene cada uno? ¿Cuánto dura la caminata? Arranquemos que te cuento todo. Llegué a El Chaltén a media mañana desde el Calafate. Apenas bajé del micro, compré algunas provisiones y me fui derecho a mi primer sendero. No tenía mucho tiempo porque 3 días es un itinerario bastante ajustado si querés visitar cada rincón. Por eso prioricé visitar las 3 rutas principales. El primer objetivo, llegar a la Laguna Torre, a los pies del cerro que lleva el mismo nombre. Serían 19 kilómetros desde el arranque del sendero a las afueras del Chaltén. Más o menos me iba a llevar toda la tarde ir y volver. El camino empezó en el pueblo. La senda sale directamente de ahí y basta con caminar algunos metros para llegar al inicio. Bueno, por el momento el camino está siendo bastante sencillo. Al principio hay un poco de subida, justo en la primera parte serán los primeros 500-600 metros y después viene todo relativamente tranquilo. Vamos a ver el final, la parte más cercana a la laguna, a ver cómo va ahí. Quizás ahí seguramente va a tener más pendiente. La ruta me iba a llevar casi 6 horas ida y vuelta, así que fui despacio, con paso firme, pero sin ningún apuro. La ventaja es que este trail lo hice en marzo, en los últimos días del verano, y en la Patagonia los días de verano son larguísimos. Sabiendo esto, no me apuré y disfruté el camino. El primer punto de interés fue el mirador de la cascada Margarita. La verdad, no me sorprendió demasiado. La cascada está del otro lado del valle, así que solamente vi una línea de agua finita cayendo a lo lejos en el río Fitzroy. Después del ascenso inicial, la cosa se puso más suave y el camino recontra disfrutable. Otra cosa que noté es que había pocas personas en el camino y el lugar se siente como si solo fuera tuyo. Incluso en el lugar que había más personas, que era el mirador al Cerro Torre, no superaban las 10 o 12 personas. Este fue el lugar donde también frené para comer y disfrutar de la vista al Cerro Torre. Estoy llegando al kilómetro 4 y todavía sigo todo tranquilo. No, salvo el clima que está cambiando un poquitito y a veces llueve, llovizna, pero eso es lo normal de acá, así que vengan en la época que vengan, van a tener que soportar o nieve o un poco de lluvia. A mitad del sendero empecé a recorrer algunas zonas más planas y abiertas, salpicadas con algunas partes de bosques patagónicos. No puedo dejar de mencionar 2 peligros reales que encontré en esta zona del camino. El primer peligro es que es una zona muy inundable y con el clima tan cambiante puede traer problemas de un momento a otro. El segundo elemento de peligro que me encontré es algo más estacional del verano, pero la zona de bosques estaba plagada de gatas peludas, bichos quemadores, orugas venenosas, como ustedes le digan. Estos insectos pueden irritar mucho la piel y generar un problema mayor si sos alérgico. Estas orugas estaban por todos lados, en el suelo, los troncos, flores y en arbustos. El problema es que estos arbustos están al costado del sendero y pueden generarte una quemazón en la zona de la cara, los hombros, brazos o piernas. Llegando al kilómetro 5, el camino se divide. El sendero principal sigue hacia la Laguna Torre y el otro camino va a 2 espejos de agua también muy visitados, la Laguna Madre e Hija. Por el tiempo que tenía, no llegué a hacer esta parte del camino. Si la hiciste, déjame en los comentarios qué te pareció. Ya estoy muy cerca de llegar. Los últimos kilómetros fueron al costado del río Fitzroy.
¿Y qué puedo decirles? Las imágenes hablan por sí mismas. Llegué a la laguna Torre, a la playa de los icebergs, a los pies del cerro Torre. Misión cumplida. La vuelta fue más rápida, más placentera y manteniendo un ritmo suave porque me quedaban otros 2 días intensos. Mi próximo desafío, el sendero a la laguna de los Tres. Pero antes quería decirte que si necesitas tener un mapa de los accesos a cada uno de los senderos, te voy a dejar un mapa en el enlace que está en la descripción del video. Lo único que te pido a cambio es que si no estás suscripto, te sumes al canal. Con esto me das una mano enorme para seguir creciendo y dando más información a todos los aventureros que aman el trekking y las aventuras en la naturaleza. Y si ya estás suscripto, gracias. Mil gracias por ser parte de Espíritu Outdoor. Segundo día en el Chaltén, segunda aventura entre las montañas. Arranquemos. Esta vez iba a ser la gran caminata a la Laguna de los Tres. Un punto increíble en donde se ve el Cerro Fitzroy, el Point Zenot y el Saint-Exupéry. La mayoría de los visitantes que llegan hasta acá lo hacen para recorrer este camino y es fácil entender el porqué. En principio es un desafío importante, no es tan fácil llegar hasta allá. La dificultad del camino puede ser alta, especialmente en la última parte del sendero y más todavía si hay viento en la zona. ¿De cuánto viento hablo? Ya lo van a ver. Empecé el sendero temprano, a las 8 de la mañana. Aparentemente fue muy temprano porque ni siquiera había alguien en el puesto de parques nacionales. Así que seguí de largo y le metí pata a los primeros metros. La primera parada del camino fue el mirador que da al río de las Vueltas. Este lugar rocoso tiene una vista ideal y te muestra panorámicas de toda la zona del Chaltén. ¿Qué te parece? Además de este mirador, en el primer kilómetro hay otros puntos donde se pueden sacar fotos increíbles del lugar. Entre el primer y segundo kilómetro, la caminata es súper amigable, porque casi no hay pendiente y las subidas son muy livianas. Además, esta zona está abierta, despejada de árboles y raíces que puedan dificultar el paso. Eso sí, para el verano traigan protector solar y un gorro, porque el sol da de lleno y no hay ninguna protección. A mitad del kilómetro 2 ya me empecé a meter en un área de bosques. La montaña tiene varias partes con lengas y ñires, árboles autóctonos de la Patagonia Austral. Cada paso que daba me acercaba más a mi segundo objetivo, la laguna Capri. Seguí por los senderos boscosos y ya en el kilómetro 3,5 el camino se divide en dos. Del lado izquierdo, la ruta sigue hasta la laguna Capri. Este es el camino que iba a tomar. El que estaba del lado derecho me llevaba a un mirador de Fitzroy y salteaba la laguna. Después de recorrer 4,5 kilómetros, me encuentro con lo que algunos llaman Laguna del Pato, pero que es mucho más conocida como Laguna Capri. Concretamente llegué al área del camping. Acá mucha gente establece su base porque pueden bordear la laguna, seguir hasta la Laguna de los Tres o también hacer otros senderos como el que va a la Laguna Madre e Hija, y de ahí regresar al Chaltén por la senda Laguna Torre. En mi caso yo descansé un poquito en Capri, pero no podía desviarme para las lagunas Madre e Hija porque tenía que seguir caminando si quería llegar a la Laguna de los Tres en el día. Después del kilómetro 5 hasta el kilómetro 8 o 9, la cosa fue bastante tranquila, poca pendiente. Podría decir que la dificultad en esta parte es de moderada a baja y el paisaje entremezcla zonas de arboleda y zonas descubiertas con arroyos cristalinos. Todo ideal. No podía imaginarme lo que me esperaba más arriba.
Un poquito antes del kilómetro 9 llegué al campamento Poincenot y la cosa seguía tranquila. Árboles, arroyos y bosques, pero todo cambió de un momento a otro. En el kilómetro 10 empieza un ascenso implacable. Son 2 kilómetros para llegar a la laguna, pero que llevan más de una hora para poder hacerlo. El ascenso es muy empinado. Son 400 metros de desnivel, entre los 800 metros hasta los 1200 metros en donde está la laguna. Acá es donde toda la cosa cambió. Primero, la exigencia física subió muchísimo. Y lo segundo es que el viento se fue haciendo más y más fuerte cada metro que subía. El último kilómetro fue extremo, con ráfagas de viento tan fuertes que se hacía difícil mantenerse en pie. Estaba exhausto, pero mentalmente estaba a tope. Sentía que la montaña me abrazaba a su manera. Entre tropiezo y tropiezo, di mis últimos pasitos hasta llegar al mirador de la Laguna de los Tres, y pude ver entre nubes al Fitzroy. El clima fue tan malo que apenas descansé en este lugar. Comer era imposible y me contenté con sacar algunas fotos y bajar sano y salvo. No logré llegar hasta la orilla de la laguna por la fuerza del viento y tampoco pude ir hasta el mirador de la Laguna Sucia, que queda bastante cerca. Pero si tenés un día con un clima un poquito más agradable, lo vas a poder hacer sin problema. Volviendo, todo fue más tranquilo. Aproveché para sacar todas las fotos que pude al Fitzroy desde el mirador. ¿Qué les pareció este lugar? ¿Tienen planeado ir? Déjenme sus comentarios que voy a estar leyéndolos y respondiéndolos a todos. Terminé el camino en poco menos de 10 horas. Fueron 24 kilómetros entre la ida y la vuelta. Estaba exhausto, pero había cumplido un sueño que tenía desde hace mucho: visitar el imponente Fitzroy. En el último día todavía me estaba recuperando de las 2 caminatas anteriores, pero no tenía tiempo para descansar. El tercer destino me esperaba. Esta vez me dirigí al lago del desierto y al glaciar Huemul, 2 lugares que se encuentran en una enorme reserva provincial que protege esta zona montañosa de la provincia de Santa Cruz. El lago está alejado, como a 36 kilómetros del centro del Chaltén, por eso preferí llegar en un bus turístico. Hay muchas opciones desde el Chaltén y te pasan a buscar en tu hospedaje. Más o menos el trayecto dura 1 hora. Antes de llegar, hicimos una breve parada en la cascada Cañadón de los Toros para sacar unas fotitos y ver la fuerza de la corriente del río en esta zona. A los pocos minutos llegamos al inicio del sendero que llega hasta el mirador del glaciar Huemul. El acceso del camino es pago, unos 15.000 pesos por persona, $10 más o menos al precio de octubre 2025. El ascenso es suave y muy corto, de apenas 4 kilómetros, distancia que se puede recorrer en menos de 2 horas. La elevación es de 200 metros de diferencia entre el inicio del sendero y la laguna. El arranque fue tranquilo, aunque yo seguía con algunos dolores de los días anteriores. Como sabía que esto podría pasar, dejé este sendero para el final. Así recuperaba un poquito de energía y podía volver más temprano al Chaltén. A medida que subo me encuentro en un terreno un poquito más empinado, aunque todavía sencillo de recorrer. Lo bueno es que está bien señalizado y que en las zonas más difíciles el camino tiene sogas para ayudar con la subida. En apenas 50 minutos llegué a la laguna Huemul y quedé sorprendido por el color intenso del agua. Un color turquesa que contrastaba con el verde de los bosques, la tierra y el blanco del glaciar en el fondo. Llegué justo a tiempo porque al ratito empezó a llover y a cambiar el clima. En menos de 40 minutos hice el descenso hasta el acceso. La lluvia estaba mucho más fuerte y traté de apurarme.
Todo marchaba bien hasta que al final del camino me encontré con este amigo gigante. Fui más tranqui, traté de no hacerlo enojar y seguí la marcha. Me faltaba visitar otros 2 lugares en la zona. El primero era el lago que estaba enfrente del acceso, el llamado Lago del Desierto. Una zona que durante mucho tiempo estuvo en disputa entre Chile y Argentina, y hoy es un lugar muy visitado por los amantes de las actividades al aire libre. Aproveché a caminar hasta el muelle, crucé el puente que cruza el río Cañadón de los Toros, saqué algunas fotos e hice lo que pude mientras la lluvia se hacía más y más intensa. Después de esto me subí al bus, aunque todavía quedaba una última parada. Un lugar histórico y simbólico de nuestra soberanía nacional. La Plaza Soberanía y el Monumento a los Centinelas de la Patria están ubicados sobre la Ruta Provincial 23. Porque fue acá que, debido al conflicto fronterizo con Chile, las fuerzas de Gendarmería Nacional se enfrentaron contra los Carabineros de Chile el 6 de noviembre de 1965. Afortunadamente, y pese a una gran cantidad de años de desconfianza entre ambos países, este conflicto se pudo resolver por vía diplomática con un laudo arbitral el 21 de octubre de 1994, y la zona quedó bajo jurisdicción argentina. Para cerrar el video me gustaría decir que seguramente faltaron otros lugares importantes para visitar, como el Chorrillo de Salto, pero creo que estos 3 que mostré en el video son centrales en cualquier visita a El Chaltén. Si tienen sugerencias de otros lugares increíbles cercanos, déjenlo en los comentarios para seguir conociendo este lugar maravilloso. Y hasta acá llega el video, muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la siguiente aventura.